Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos inaugurando hoy la primera jornada de la zona de educación e industria, que va a ocurrir todas las tardes, el lunes 15, martes 16 y miércoles 17 en esta sala, el Teatro Gastón Barral, que agradecemos muchísimo que nos reciban, a Lisandro Vera, su director. Este espacio lo inauguramos en coincidencia con nuestra 10ª edición del festival, porque entendíamos que era un buen momento ya para que Construir Cine le abra las puertas a la industria y empecemos a dialogar, a capacitarnos, a conectarnos y a empezar a repensar entre todos con este nuevo mundo, con esta sociedad y bajo la lupa de la Agenda 2030 que nosotros abordamos permanentemente en el festival, a repensar nuestra manera de trabajar, a repensar nuestra industria, mejorarla y ver qué podemos hacer entre todos. Esto es un poco la idea de este paseo de zona de industria que abre hoy y abre nada más y nada menos que con este increíble panel a quienes les agradezco muchísimo. Están serias las tres, pero no son serias, son muy simpáticas las tres, pero les agradezco muchísimo. Tenemos a Rocío Gort, Sabrina Farhi y Celina Font. Muchísimas gracias por venir a las tres. Vamos a hablar de nuevos paradigmas narrativos y de producción, un gran tema. Las voy a presentar de a una, ¿sí? Sabrina Farhi es directora, guionista, showrunner y productora, vicepresidenta primera de la Academia de Cine de Argentina y miembro de la comisión directiva de la Asociación de la Mujer y el Cine, miembro de DAC, CAPA, delegada de Mujeres Audiovisuales Iberoamericanas por CIMA en España, profesora de guión y dirección audiovisual, consultora y tutora de proyectos audiovisuales, ha ganado el premio Adquisición 8M 2023 por su obra Algunas Mujeres y está preparando el estreno de su largometraje documental Mariquita, Mujer Revolución. Muchas gracias, Sabrina, además de que hace unas películas increíbles. Rocío Gort, mi amiga, más escuetito, pero no menos. Rocío es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Desde 2008 se dedica a la producción de televisión, realizando más de 18 series para diversos canales. Desde 2017, como socia de Leyenda Films, produjo más de 10 largometrajes de ficción, como Granizo para Netflix, Rebelión, Matar a Pinochet, Papá al Rescate y El Castigo. Rocío es miembro de APIMA, CAIC y la Academia de Cine. Es activista en la perspectiva de género y la igualdad de las mujeres en la industria del cine. Muchas gracias, Rosy. Y finalmente, Celina Font es actriz y guionista. Seguramente la conocen, pero la vamos a presentar. Su formación incluye además artes plásticas en la Escuela Nacional de Bellas Artes y Tecnicatura en Dirección Cinematográfica en la Universidad del Cine. Como actriz, desde 1996 tuvo roles importantes en el cine, como en Ex Casados, No soy tu mami, Cenizas del Paraíso. En televisión, Pequeña Victoria, Montecristo, entre otros. Y en teatro, La Nueva Autoridad, Amor a Tiros, solo por mencionar algunos. Coescribió el largometraje No soy tu mami. Es dirigente de SAGAI, la Asociación Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes, y Fundación SAGAI, desde donde impulsa el proyecto Espacios Laborales Libres de Violencia para Actrices y Actores. Es activista ecofeminista. Bueno, perfecto. Les dije que no podíamos empezar mejor. Muy bien. Voy a hacer una breve presentación del panel y después ellas un poco van a hablar cada una de lo que quiere, como corresponde, porque por eso las invitamos, porque confiamos en todo lo que saben. Sabemos que el cine es una poderosa herramienta. Sin embargo, la industria cinematográfica enfrenta importantes desafíos en cuanto a la igualdad de género y la inclusión. Nos enfocaremos en cómo podemos transformar estos desafíos en oportunidades. Abordaremos prácticas y estrategias para fomentar la igualdad de género y la inclusión en todas las etapas de la producción cinematográfica, desde el guión hasta la pantalla. Bueno, esto es un poco la presentación formal, pero la idea de este panel es que ellas, con todo este recorrido que vienen haciendo desde sus carreras individuales y también un poco en conjunto, porque sé que trabajan juntas, nos cuenten cómo está la industria, cómo llegaron a empezar a trabajar en todo esto y bueno, y nos lleven un poco a repensar a nosotros también
cómo sería una industria mejor, más inclusiva y con lugar para todos y para todas. Empezamos con Rocío. Bueno, muchas gracias a todos y todas por haber venido, a los que están mirando a posteriori en las nuevas formas de comunicarnos también. Bueno, un poco supongo que coincidiremos un poco todas, sobre todo que si hablamos de los nuevos paradigmas, el año 2016-2017 ha sido bastante clave como para darle una fecha de comienzo a esta nueva ola, como bien le decimos. Año en el que a través del Me Too y del Ni Una Menos Acá hemos empezado a reunirnos las mujeres en diversas situaciones, tanto personales como laborales y en distintas agrupaciones. El audiovisual no ha sido la excepción en ese caso. Y empezamos también a agruparnos nosotras, cada una por ahí desde sus profesiones o desde su puesto de trabajo o desde las universidades. Se ha formado actrices argentinas como una de las primeras agrupaciones que siguen teniendo hoy muchísima incidencia. En el detrás de cámara se armaron también la agrupación MUA, Mujeres Audiovisuales, que estaba más relacionada con el equipo de técnicas y también directoras, era como bastante transversal. Luego se armó a los pocos meses Acción, Mujeres del Cine, que también era bastante transversal en cuanto a las profesiones. Y al mismo tiempo, en las asociaciones históricas, que ya existían hace muchos años, se empezaron a armar las comisiones de género propiamente dicha, que eran como los espacios de debate donde alguna de todas estas de estos conflictos o de estas problemáticas que nosotras poníamos sobre la mesa empezaran a hacer mecha, digamos, en la diaria nuestra, en lo que respecta al audiovisual, sería en lo laboral. Y ahí se armó la comisión de género, bueno, en DAC, que es la Asociación de Directores, en SAGAI, en APIMA, que es la Asociación de Productores en la que yo pertenezco, y se empezaron a debatir todas estas cuestiones que nosotras teníamos o veníamos del ámbito más privado, de padecerlo un poco solas, empezamos a poder ponerlo sobre la mesa y eso, al tener tanta fuerza en la cantidad de personas que empezaban a agruparse, tuvieron que los statu quo, digamos, la parte más formal que menos intención tenía de modificar sus paradigmas, tuvieron que empezar a hacer lugar, digamos, por convencimiento o por obligación, pero tuvieron que empezar un poco, por lo menos, a escucharnos. Y creo que ese fue un gran puntapié donde han salido un montón de ideas de parte de todas las agrupaciones y nosotras nos empezamos a juntar horizontalmente, digamos, las agrupaciones entre sí. Cuando una tenía alguna actividad era más apoyada, era entre todas, hacíamos como un cruce de ese tipo de información para poder darnos apoyo. En este cruce entre todas las profesiones nos hemos encontrado nosotras tres en diversas actividades y empezamos a trabajar un poco sin una forma muy, digamos, ni en forma de ONG, ni en forma de asociación, ni en forma de empresa, sino bastante individual, pero nos empezamos a juntar nosotras tres en forma muy sistemática para empezar a trabajar aprovechando que veníamos de profesiones totalmente distintas y cada una tenía una problemática muy puntual, encontrar puntos en común, que era lo que estaba haciendo más conflicto del rubro, decíamos, del área de las mujeres en la industria audiovisual y empezarlas a trabajar en conjunto. Ahí pusimos como 3 puntos muy importantes que queríamos centrarnos. En un principio es la creación de un observatorio audiovisual, porque pensamos que con números, con estadísticas, con una mirada muy puntual sobre lo que está sucediendo y poder sacar esto mismo, estadísticas, iba a permitir generar políticas públicas, que es como el segundo punto. Nosotras ahí empezamos a trabajar directamente desde nuestras asociaciones para adentro y en el instituto que nos aúna a todas, por lo menos dentro del cine propiamente dicho, que es el INCA, y empezamos a elaborar distintas pautas, técnicas, recomendaciones que necesitábamos que el instituto en un principio adapte y adopte para que nosotras podamos trabajar sobre lo que veníamos charlando siempre, que era las oportunidades de trabajo para las mujeres, donde veíamos el mayor problema,
la poca oportunidad, los espacios de poder que no estaban siendo ocupados por nosotras, los espacios de toma de decisión, las problemáticas dentro del set, las problemáticas en los guiones, en cómo éramos representadas las mujeres dentro de los personajes, de las historias que estábamos hablando. Y un tercer punto que se desprendía también de todos estos encuentros que hacíamos constantemente, que es la problemática en el set, en el momento del rodaje en sí, en el momento de encontrarnos laboralmente trabajando todos juntos y que históricamente ha sido un espacio donde se ha ejercido mucha violencia, sobre todo en las pocas mujeres que había en cada uno de estos sets. Entonces, el observatorio, para ahondar un poco en el primer punto, el observatorio que generamos, el observatorio de la industria audiovisual, donde nos sumamos con Georgina Estico, que es la directora de Grow, que es un lugar, sí, es asesora de género para las empresas sobre todo. Armamos una matriz de recaudación de información, una matriz de análisis, donde tomamos las 10 películas más taquilleras de cada año y analizamos el delante y detrás de cámara. El detrás de cámara, a través de los rodantes finales, digamos, donde está toda la lista de técnicos y técnicas, transcribimos los cargos y si son hombres o mujeres, solamente podemos tener ese acceso a esa información, digamos, por el nombre que adoptan. Y hacemos análisis de quién ocupa cada cargo, y en el delante de cámara analizamos a todos los personajes, hombres, mujeres y disidencias, que tienen, aunque sea una línea de diálogo. Así sea la mesa está servida, ese personaje es parametrizable. Y lo parametrizamos, lo analizamos a través de 60 variantes más o menos, que implican el nombre, la edad, el sexo, el tez, altura, peso, si trabaja, si no trabaja, una cantidad de parámetros que nos permiten saber qué es lo que estamos mirando cuando lo estamos mirando y cómo se segmenta y cómo se generan los símbolos que nosotros estamos consumiendo sin saber que son producto de la creación de aquellos guiones y que todos sabemos que se estereotipan los personajes, ¿no? Y como eso también es producto, o sea, acompaña mucho a que luego se puedan generar diferentes tipos de violencia con la estereotipación de las mujeres. Con esos análisis, el primer análisis lo hicimos en el 2017, los resultados fueron muy contundentes, los presentamos en Cannes al año siguiente, y luego trabajando en forma pico y pala, como le diríamos, en forma independiente, seguimos haciendo los demás años, el 18, 19, 20, 21, y en septiembre de este año al fin vamos a poder presentar la web que los centraliza todos y que va a estar descargables todos los informes con todos los resultados y con un análisis posterior de profesionales invitados. Van a estar al alcance de todos los que necesiten en cuanto a la educación, la formación y las políticas públicas, está el acceso a todos los resultados que me parecen que son súper interesantes, y además hay análisis entre sí, comparativos de año a año, que aunque a nosotros nos parece que en la diaria todo esto ya está mucho más incorporado y es un tema que se habla mucho más y el género pareciera que se tenga en cuenta, las estadísticas no están variando, o sea que la problemática es bastante fuerte y difícil de romper por esos lados. En cuanto a las políticas públicas, voy a tratar de resumirlo lo más posible, pero en principio al INCA le hemos pedido en su momento, ayer en el 2018, con el apoyo de todas las asociaciones, que se reduzcan varias, ¿cómo se llaman?, puntajes que se pedían para que los directores y directoras y guionistas pudieran presentar sus proyectos, entonces que las mujeres tuvieran un puntaje reducido para que puedan acceder, porque las mujeres accedían muy poco, sobre todo a sus segundas películas. Era posible llegar a hacer una primera, pero muy difícil hacer una segunda, y sobre todo había más mujeres cuanto a las líneas económicas del monto era menor, había más mujeres, en las líneas de menos plata se otorgaba, que eso también es una característica del trabajo de las mujeres y la diferencia en lo que ganamos en todos los estratos. Y también enseguida pedimos cupo en todos los comités y jurados que incorporan dentro del instituto, porque si hoy parece bastante anecdótico, en su momento a veces había jurados y comités que seleccionaban películas
5 hombres, 4 hombres y una mujer, era muy, muy desparejo. Y eso se pudo adoptar rápidamente. Y después por el lado, por ejemplo, en mi caso de APIMA, junto a la Comisión de Género logramos, nos llevó un poquito más de tiempo, pero después de un par de años logramos abrir el estatuto de APIMA, que ya tiene 25 años, y que permitió poner un punto para nosotras era muy importante. Primero, que no se pudiera votar y pertenecer en el cargo más de 2 periodos consecutivos y que hubiera cupo en la comisión directiva de la asociación. Y eso apenas salió, a los 2 años ya pudimos tener presidenta, vicepresidenta y cortar un ciclo de comisión directiva que tenía más de 15 años, que obviamente dirigida por hombres. O sea que son actividades o cuestiones que con mucha lucha anterior, pero una vez que están aplicadas el cambio es bastante rotundo en ese caso. Y bueno, y el tercer punto es algo en el que todavía estamos trabajando muchísimo, porque es el punto que aunque todos estamos de acuerdo, hay más diferencias, que es generar un protocolo contra las violencias en el SET. Las diferencias ocurren simplemente porque nosotros tenemos una industria muy particular. Existe obviamente la ley de la violencia contra las mujeres en los espacios de trabajo y está el convenio 190 de la OIT, pero nosotros tenemos un modo de trabajar muy particular, que es muy esporádico, mucho tiempo de convivencia durante muy pocos meses. Entonces los tiempos más lapsos, más amplios de la justicia a nosotros no nos permite desentramar cuando hay algún conflicto y poder seguir adelante. Entonces necesitamos generar un protocolo bien específico con las características de la industria del cine en el que siga estando la libertad de expresión, que es uno de los temas también a la hora de crear lo que nosotras creamos, dentro de obviamente las historias de las películas. Y en definitiva estamos un poco trabajando con varios ministerios que van en paralelo, pero está siendo muy, muy, muy difícil todavía y creo que es el gran reto para lo que se viene, para poder reducir cualquier tipo de violencia, no solo a la hora de estar trabajando, sino también, y después nos va a explicar bien Celi, a la hora de filmar escenas de acción o escenas de sexo o escenas violentas, con qué podemos contar para que eso sea lo más cuidado posible, que esté en manos de acuerdos previos antes de salir a filmar, todo eso que empezar a estipularlo creo que es el nuevo gran paradigma a la hora de filmar, porque cuando uno tiene claro todo eso, con qué se va a encontrar en el set, cómo van a ser las dinámicas de trabajo y cómo va a ser la dinámica a la hora de filmar, va a poder empezar desde cero a pensarlas a la hora de desarrollar un proyecto y los va a tener en cuenta, que creo que es lo más importante. La voy a dejar a mi compañera Sabrina, si les parece bien, para que continúe. No sé si vos tenés... Hola. Hola. Bueno, muchas gracias, Rocío, súper. Y Sabrina, ahora nos vas a dar un paneo general de cómo es la situación actual, ¿no? Sí, yo vamos preparé un Perdón, vamos a PowerPoint. poner el que dice Sabrina, así. Igual quería agregar algo, porque cuando hablamos de nuevos paradigmas y esquemas de trabajo, me surgieron como 2 situaciones que quería compartir con ustedes. Una que tiene que ver, por ejemplo, con mi padre, que tiene 92 años, y que él iba al banco a depositar dinero, retirar dinero, etcétera, la jubilación, ¿no? Pero con la pandemia no pudo ir más, y él no sabía hacer home banking. Y eso, para él, que es una modificación muy importante, o sea, él cree que todo el mundo está en su contra, cuando en realidad el banco está convencido que le está haciendo un favor y que le está dando todas las herramientas para que él pueda desde su casa hacer las operaciones que necesita. Pero mi padre no entiende ese lenguaje, no lo entiende y tiene mucha resistencia a ese cambio.
Eso por un lado. Digo como situaciones de paradigmas que lo podemos llevar al trabajo. Una persona de más de 50 años, pensemos, director, que en un rodaje, digo, los rodajes son piramidales, o sea, es una estructura piramidal. Podemos debatir, charlar, pero en algún momento hay una cabeza que va a terminar definiendo todo, que es la figura del director o la directora, y en definición absoluta, producción, que es la que va a ver si eso es posible o no. Entonces, esa estructura piramidal hace que, por ejemplo, un director varón que, como no hace películas todos los años, y cada año todo va cambiando, cuando tiene que hacer su película y ve en su set que hay varias mujeres en cargos técnicos, de repente levanta la voz, como algo en lo que está acostumbrado. O sea, un director, ¿cómo pone orden? Levanta la voz. Se dirige de una manera, toca, ¿no? Palmea, golpea. Maneras de imponer esa forma de poner orden, de impartir respeto, que supuestamente eso hace que el set sea dinámico y las cosas se organicen rápidamente. Si no fuera porque la técnica le dice a mí no me gritás, el compañero que es mucho más joven le dice a mi compañera no la tratas así, la compañera renuncia, tienen que poner a otra, bueno, y el director no entiende lo que está pasando, porque si yo no hice nada, o sea, ni le grité, ¿qué hice? O sea, no es una mala persona, o sea, y sin embargo no entiende, igual que mi papá, el home banking, o sea, esa forma de trabajar que él conoce, que es con la que se viene manejando, no existe más. Y eso impacta sobre su manera de trabajar, probablemente impacte en sus próximas producciones si es que logra filmar. Y a eso nos referimos cuando hablamos de los nuevos paradigmas. Por eso el tema de el género no es algo que estemos imponiendo nosotras, es algo que se impone por sí solo, que genera mucha dificultad y resistencia, no solo ideológica, quiero decir, muchas veces es ideológica, pero muchas veces tiene que ver con lo no aprendido, estas dos personas, mi papá es una buena persona y le encanta estar ayornado y no puede, no lo entiende, o sea, y siente que se quedó afuera. Y este director que estoy hablando probablemente también sienta que se queda afuera. Entonces, la invitación es entender cuál es este nuevo paradigma que impacta sobre lo laboral, que impacta sobre las narrativas, porque cuando pensamos en qué contamos, ya hay una generación que te está pidiendo que las cosas sean distintas. Fue muy loco cuando se lanzó, por ejemplo, La Sirenita afroamericana, y mucha gente decía, pero si la sirenita es blanca con pelo rojo. Y esos comentarios eran más de los padres de los niños. Las sirenitas no tienen color y probablemente sean verdes. Digo, ¿quién dice que las sirenitas en la realidad son blancas? ¿No? O sea, son peces, casi peces, o sea, probablemente no sean ni siquiera, bueno, digo, entonces esas resistencias están ligadas más a otras generaciones. Cuando lo que necesitamos es a través del audiovisual contar historias que integren personajes que estén ligados a la realidad de todos y todas, ¿no? Eso es lo que queremos, generar impacto, transformación y que el audiovisual de alguna manera sea demostrativo de lo que es la sociedad e inclusive mejor que lo que es la sociedad, porque para eso estamos también, porque la sociedad tampoco está tan buena, digo. Pero
esto digo como para después charlar sobre cuando hablamos de paradigmas de trabajo y sacarle el sesgo de que solo es un tema de mujeres, sino que es un tema, cuando hablamos de estereotipos, digo, no solo son los estereotipos de, llamemos, la rubia tarada, ¿no? Digo, también es el macho proveedor, digo, también hay estereotipos masculinos que tampoco van más, ¿no? Y ahí también es donde tenemos que trabajar. Pero bueno, me fui de tema. Entonces, lo que quería charlar era también sobre esta actualidad, que como dice Rocío, pareciera que todo ha cambiado. Sin embargo, los números dan cuenta de que no. ¿Podemos ver la primer filmina? Bueno, esto es, Houston tenemos un problema. Y esto, si la percepción es de que hacemos más ruido, nos juntamos más, o sea, pareciera que hay más mujeres haciendo cosas, somos más, etcétera. No, hemos logrado visibilizar los problemas, hemos logrado reunirnos entre nosotras, cambiar de actitud, lo cual es muy positivo, hacer que en un panel, che, hay pocas mujeres, pongamos más mujeres, o todas mujeres, ¿no? Porque queda mal que en la foto sean todos varones. O sea, ese tipo de cosas sí han empezado a cambiar en estos últimos 4 años, pero las estadísticas dicen que no. Y cuando tenemos un problema, lo importante es ver si yo detecto un problema, si soy parte del problema o puedo ser parte de la solución. Si no, ¿cuál es la gracia de detectar un problema? ¿No? Vamos, bueno, es esto, soy parte del problema o de la solución. Yo trato de ser parte de la solución, por eso muchas veces me encuentro así. Que muchas cosas, ¿no? Todo me dice distintas cosas, entonces el cuerpo, la mente, la necesidad, el deseo, etc. Van todo como a contracorriente. Pasemos. Bueno, ahí hay una estadística que no es específicamente de cine, pero que me llamó mucho la atención, que es una estadística de la UIA, que dice que en el mercado, la participación de las mujeres en el mercado creció significativamente del 35% a principios de 1990 hasta alcanzar un 50% en el 2022. Sin embargo, durante los últimos años la evolución de la participación registró un amesetamiento. Esto dificulta el cierre de la brecha que en el 2019 la brecha salarial fue de un 27%. Cuando hablamos de la participación de las mujeres en la industria en general, en la industria toda, quiero decir, pensemos que, por ejemplo, en las fábricas las mujeres prácticamente solo en la industria textil tienen una gran participación, pero en industrias que tienen metales, por ejemplo. Bueno, nosotros pertenecemos a la UOCRA, que es un gremio, tomo el guante, porque es un gremio absolutamente masculinizado por el tipo de trabajo. Tenemos un programa que dirige Paula Martínez, que es UOCRA Mujeres, que hacen de todo, que con muchísimo esfuerzo, porque a veces van a visitar obras y tienen que decirle, ¿dónde está nuestro baño? Porque se olvidan de que tiene que haber otro baño, ¿no? Porque son todos hombres. Exacto. Entonces, eso en la industria en general entiendo que el promedio, claro, baja un montón. Sí, y eso, digamos, construir un baño aparte puede ser como, bueno, hay que construir un baño, ¿no? Como genera otro presupuesto, genera otra dinámica de todo, pero es una obviedad, es una obviedad. Y cuando pensamos si queremos crecer como país, o sea, no puede ser que solamente crezcan los varones, porque hay, por ejemplo, en el ámbito audiovisual, casi más del 50% son mujeres. Quiere decir que si el Estado invierte en la educación de esas mujeres, es absolutamente necesario que encuentre herramientas para darles trabajo. Si no, es dinero perdido, no tiene sentido, ¿no? O sea, hay que completar la rueda. ¿Seguimos? Bueno, acá hay unas cifras que son muy del Observatorio del INCA, muy específicas, y habla desde el 2017 a el 2021, donde en el 2017
teníamos 52 películas hechas por mujeres contra 158 hechas por varones, o sea, un 23%, y en el 2021 un 20%, pasando por la época de la pandemia, donde fue un 18%, o sea que, como ven, nunca terminamos de subir, ¿no? Y en la época del 2017, que era un 23%, es igual, el 2018, con todo lo que laburamos y las estadísticas y todo lo que se subió. No, no subió. Y eso, para mí, es una herida, porque, viste, cuando tenés la sensación de que se trabajó, se hicieron cosas, hubieron cambios, y aún así no sucede, por lo menos en el ámbito de la dirección. Sí se ha modificado notoriamente en lo que tiene que ver con el trabajo de las técnicas, que inclusive se han modificado estadísticas respecto a lo que eran los roles feminizados como maquillaje, arte, vestuario, etcétera, que ahí era donde crecía y nivelaba la cantidad de mujeres trabajando en la industria. Acá está Mili, que lo sabe bien, de SICA. Ahí sí se logró. Y es muy interesante que eso haya pasado, pero lo que también observamos es que el punto de vista con respecto a una narrativa y lo que tiene que ver con un espacio de poder, indefectiblemente se da a través de la dirección, el guión y la producción, ¿no? Entonces, esos son los que cuestan más y son los que hay que trabajar. Pasemos a otra. Bueno, acá cómo están representadas las mujeres. Este es otro estudio que es parte de lo que hicimos nosotras. Voy a tirar así como tips para que tengan una idea. Del 37% de los personajes que hablan son femeninos. Quiere decir que solo el 37% de mujeres habla. Cuando dicen que las mujeres hablamos mucho. Bueno, 30% de las películas indican al menos que incluyen una protagonista femenina. O sea, solo el 30% de mujeres, esto en cine argentino, incluyen una protagonista femenina. El 29% de las realizadoras son mujeres, el 27% de los personajes femeninos trabaja. Esto quiere decir, no es que no trabajen, sino que no se indica en el análisis. No es que dice, no, porque vengo del hospital, o sea, un comentario que te dé cuenta de que el personaje hace tal o cual cosa. Y en la matriz nuestra nosotras tomamos como trabajo inclusive el cuidado de les hijes o familiares a cargo que tengan, aunque no, digamos, si lo vemos, si está contado, aunque no sea por diálogo, lo colocamos. Pero digo, pareciera que los personajes femeninos no trabajan. Ni hablan. Ni hablan. Ni comen, nada. Nada, o sea... No, después hicimos otros análisis sobre, por ejemplo, si hay escenas de desnudez, sexo, etcétera, y una cosa muy graciosa que se observaba era que los varones tenían sexo vestidos y las mujeres desnudas. No sé cómo, pero es así. El cine indica eso. Es interesantísimo. Es interesantísimo. Es interesantísimo. Pasemos de Filmina. Bueno, acá, ¿cómo ser parte de la solución? Estas son solo algunas ideas, por supuesto que hay más, y si hay más, me encantaría que nos las cuenten, así seguimos sumando platitos. Pensar en la problemática de género en cada proyecto. O sea, digamos, tener este tema presente siempre, siempre, en cada actividad que realizo. ¿Cuántas mujeres hay? Cuando leo un guión, ¿cuántas mujeres hay? ¿Cuántas personas de otros géneros hay que me gustaría incluir, ¿no? Hay un rol que puede ser hecho por una mujer, un rol estereotipado que lo podría, no sé, digo, el comisario, ¿lo podría hacer una mujer? ¿Gana en conflicto? Y yo creo que sí. Y nosotros en guión trabajamos para hacer crecer los conflictos. Yo creo que una comisaria seguramente va a generar más conflicto para el personaje y para su entorno, con lo cual la dramática va a ser mucho más interesante.
Contratar más mujeres en los equipos de trabajo, de dirección, producción, rubros técnicos, especialmente los que requieren mejorar sus números. Esto requiere saber cuáles son los números que hay que mejorar. O sea, ahí después tienen que hablar con Mili, que les va a pasar. Spoiler alert. De la charla siguiente. Sí, better call Mili. Al escribir o leer un guión, bueno, pensar qué pasaría, esto que decía, si alguno de los personajes fuera mujer o varón inclusive, ¿no? La doctora, mujer, el enfermero, varón y no al revés. Al escribir, leer un guión, intentar incluir roles de mujeres mayores de 40 años, ampliando los arcos dramáticos, o sea, no solo poner mujeres jóvenes. Digo, es básico, o sea, en la realidad las mujeres arriba de 40 años tenemos mucho para hacer y contar y somos gran parte de la fuerza de trabajo de este país y de todos los países. Pero digo, ¿cómo no van a estar incluidas ese espectro dentro de las narrativas? Pareciera que estoy diciendo una cosa obvia, pero como nosotras nos dedicamos a mirar las películas, les cuento que no es obvio, no aparecen mujeres. Ahora no traten de decir, no, porque vi tal película que justo tiene. Bueno, es el famoso, la excepción que confirma la regla, así que no cuenta. Bien, pasamos. Y bueno, esto, como yo soy parte de la Academia de Cine, hay cosas que estamos trabajando y una de las cosas que también trabajamos tiene que ver con preguntarnos esto de si los premios de mujer y varón, no, pues nosotros una de las cosas que hacemos es dar premios. Y es algo interesante, ¿no? Porque en algunos festivales, por ejemplo, se ha empezado a dar premio a mejor interpretación, sacando el género del actor, actriz, etc. Pero lo que se observa es que cuando sucede eso, como en la primera etapa, bueno, sí, pareciera que ganan más mujeres y eso, pero después se va como achanchando y se desdibuja. Entonces, todavía nos estamos preguntando, y yo creo que estas cosas van cambiando año a año, no es que este año decidimos una cosa y el año que viene puede cambiar, porque por suerte es dinámico, ¿no? Y tenemos que estar en sintonía con el tiempo, permanentemente. Pasamos, bueno, y muchas gracias. Los dejo con Celina, pero bueno, esto que fue así rápido, las filminas que pasamos, digo, estas son cosas que cuando uno tiene un interés de cambiar, ¿no? las cosas, estás atento a todo. O sea, yo estoy mirando permanentemente estadísticas, números, qué pasó. O sea, me apasiona, pero no como mujer. Lo pienso en sentido de derechos humanos. La igualdad es un derecho humano. Y desde ese lugar me parece que es muy interesante cuando en este tipo de charlas aparecen mujeres, varones, diversidades, porque este tema no es un tema de mujeres, es un tema de todos y de todas. Sí, correcto. Y vamos a tener mucha más información y novedades del observatorio en breve, ¿no? En breve, en un futuro muy cercano. Bueno, y Celina, nos hablas un poco desde el lado de Sagay, ¿no? Sí. Buenas tardes a todos, todas, todes. Bueno, una cosa que me quedé pensando de lo que decía Sabrina es que claro, estamos en un momento de transición de paradigma, donde todavía no abandonamos el viejo paradigma, está totalmente craquelado, o sea, hay muchas cosas que ya no funcionan y estamos entrando en un nuevo paradigma, lo estamos empujando también, no es que entra espontáneamente, pero no hay vuelta atrás, o sea, porque es necesaria esta transición porque necesitamos entrar en otro momento también de la historia. Y parte de esa transición de paradigmas está íntimamente relacionada a los modos de producción. Porque el viejo paradigma no es solamente lo que se cuenta o lo que se representa, sino también cómo se trabaja todavía en muchos ámbitos.
Entonces, cuando decimos que el medio es el mensaje, un poco el modo de producción también es el mensaje y tiene que ver con este nuevo paradigma en el que estamos entrando, hacia el que estamos transicionando y que estamos empujando sin dudas, porque creemos que es lo más justo para todos, todas y todes. Bueno, lo mío es más un corolario a todo esto que expusieron mis compañeras. Mi trabajo desde SAGAI, como parte de la Comisión de Género, venimos trabajando hace ya varios años en este proyecto que se llama Espacios Laborales Libres de Violencia. Les traje el librito, ahora les voy a compartir unas filminas. Publicamos este libro en el 2019, fruto de una investigación que hicimos. Luego de esa investigación hicimos unas mesas de trabajo de las cuales surgieron un montón de recomendaciones que fueron plasmadas en este libro. Y de alguna manera esto lo que viene a confirmar de otra manera, lo queremos un montón, lo llevamos a todos lados, lo regalamos, este es para vos de hecho. Es que confirma, esto no trabaja con estadísticas, es decir, trabaja con estadísticas que fueron obtenidas a través de una encuesta, es decir, trabaja desde la parte como más subjetiva. Preguntamos a nuestras socias y a nuestros socios y socies un montón, una batería enorme de preguntas, pasamos por un montón de temas. Y por supuesto, todo esto, como la parte más subjetiva, confirma todo lo que comentaron mis compañeras, sobre todo las cifras que compartió Sabrina, es decir, es todo coherente, ¿no? Los datos objetivos, inclusive nuestro trabajo desde el Observatorio Igualdad Audiovisual. Nosotros trabajamos con películas terminadas, nuestro insumo fundamental son estas películas terminadas a las cuales las observamos, las analizamos y analizamos ese material frío, ya está terminado y extraemos un montón de datos de ahí. Esto que hicimos en SAGAI fue buscar a nuestros socios y socias y socies y les preguntamos un montón de cosas. Entonces, ahora sí podemos empezar acá está. Bueno, podemos avanzar. Yo les cuento que podemos avanzar, una más, a ver. Bueno, estos son los... Vamos a hacer un paneito medio rápido porque hay un montón de material que no tiene tanto que ver con esto, pero que por ahí está bueno que sepan que este material se puede descargar y que hay un montón de temáticas que son pertinentes también porque tienen que ver con el análisis de nuestras trayectorias laborales, que además, digamos, de nuestro trabajo como actrices y como actores, está contemplado en este trabajo la previa, ¿no? Cómo nos formamos, cómo elegimos esta profesión, cuáles fueron los obstáculos, el impacto de la maternidad, que es algo que a veces no se analiza, nosotras lo analizamos esto, la educación, bueno, los referentes, bueno, vamos a hacer un paneito, vayamos avanzando. Bueno, acá contamos un poquito cómo fue la metodología, avancemos una más. Tuvimos 1.116 respuestas, contestaron, por suerte, más varones que mujeres. Avancemos una más. Acá vemos las diferencias a nivel estudios universitarios. Vemos que las mujeres, y esto es un dato que persiste en todos los ámbitos, las mujeres se forman más o necesitan formarse más que los varones y no necesariamente obtienen los mismos resultados con la formación que tienen, ¿no? Acá, bueno, esto podemos pasarlo. Maternidad, bueno, acá vemos las comparativas de lo que pasa con la maternidad y la paternidad, cómo impacta siendo varón o mujer, pero avancemos un poquito sobre esto. Representantes, bueno, yo les estoy haciendo un paneo como para que ustedes después puedan ir a esta fuente y puedan ver un poquito más pertinentemente. Avancemos una más. Bueno, esto está bueno, la brecha salarial siempre es interesante.
Y es interesante ver que de los que más facturan, por ejemplo en esta franja, son datos del 2019, ahora estas cifras significan muy poco, pero en ese momento era muchísimo dinero. En esta última columna hay 0 mujeres, en la segunda columna hay 1 mujer y recién entre las personas que más facturan, entre las 11 personas que más facturaban en ese momento, había 1 sola mujer. Bueno, avancemos un poco más. Acá esto es interesante porque tiene que ver con un poco con lo que habíamos hablado y que venimos relevando también del observatorio y lo que comentaban mis compañeras. El 45% de actores y actrices dice que realizó un personaje estereotipado. Por ejemplo, las mujeres, los estereotipos son personas de limpieza, bondadosa, seductora, secretaria. Hay muchos también roles como de cuidado que son por lo general asignados a las mujeres. Y los estereotipados de varones fueron villano, delincuente, líder. Esto también es muy recurrente. El 60% cree que es por características personales. Muchas veces, en el caso, y acá también se cruza con la data que tiene que ver, por ejemplo, con, que también lo consideramos dentro del observatorio, que es lo que tiene que ver, por ejemplo, con el color de piel. Muchas veces, por ejemplo, personal de limpieza, bueno, se asocia con tez marrón, características más indígenas. Bueno, digamos, también debajo de todo esto también hay muchas pautas racistas, ¿no? Bueno, avancemos una más. Bueno, esto es de la habilitación que hay para hablar, ¿no? Para hablar en los sets y para ver si se puede modificar eso que yo percibí como estereotipado. Hablé pero no me escucharon, hablé y modificaron el personaje, no hablé otro. La columna que está en negro es varones. Varones. Bueno, avancemos. Acá entramos en el tema de malos tratos. Vemos que es altísimo el porcentaje de maltrato que se referenció en ese momento. Estamos pensando desde SAGAI ver de qué manera podemos actualizar estos datos. Sabemos que han cambiado muchas cosas. No han pasado tantos años, pero han cambiado algunas cosas. Y bueno, esto fue previo a muchas movidas en las que participamos nosotras también, que incidieron muchísimo para que cambiaran muchas cosas, no solamente nosotras, sino toda la movida de un montón de agrupaciones, por supuesto. Y queremos ver la forma de actualizar estos datos. Estamos trabajando en eso, pero bueno, hay algunas cosas que cambiaron y otras que no tanto. Avancemos, por favor. Bueno, acá vemos este número, ¿no? El 82% de las actrices y el 76% de los actores referenciaron que vieron a otros sufrir maltrato. Esto, por lo general, tiene que ver con que muchas veces es más fácil ver el maltrato en el otro que en uno mismo, en una misma. Con respecto a las escenas de violencia, que eso sí tiene que ver con nuestro métier, con el métier de actrices y actores, es interesante, ¿no?, que la gran mayoría de los varones hayan realizado escenas de violencia contra un 80% de mujeres que también. Hay un alto contenido de violencia en nuestro cine, por lo menos en ese momento se referenciaba esto, que en nuestras narrativas hay bastante violencia, ¿no? Se representan muchas escenas de violencia. Y después tiene que ver con la producción de estas escenas de violencia, si te sentiste incómodo o no, o si viste a alguien incómodo al realizar una escena de violencia. Las mujeres se sintieron en un 58%
vieron a alguien. ¿Vieron a alguien? Sí. Vieron a alguien sentirse incómodo o incómoda y en un 41% se sintieron incómodas. Los varones en un 26% se sintieron incómodos y vieron a alguien sentirse incómodo en un 50%. Esto nuevamente tiene que ver con que, bueno, percibimos y vemos la violencia ejercida hacia otros más fuertemente que en la propia, y después es notable también que los varones probablemente se sientan más cómodos en estas escenas. Y la otra tesis es que quizás les dé vergüenza decir que se sintieron incómodos, porque eso también tiene mucho que ver con nuestra socialización. Sí, tiene mucho que ver con la sociedad, pero también, de todas maneras, son números altísimos. Son números altísimos, sí, claro que sí. Avancemos una más, por favor. Bueno, este es el gran tema que generó como muchísimas conversaciones después, y a raíz de las cuales, a partir de todo esto, bueno, pasaron un montón de cosas, y hoy estamos hablando, insistiendo desde SAGAI, también desde el sindicato, la necesidad de incorporar en las escenas de sexo simulado coordinador o coordinadora de escenas de intimidad. Es muy importante porque, bueno, es una forma de garantizar el bienestar de todos, y lo que vemos también es que a partir de la incorporación de estos roles se genera un clima de trabajo de mucha más libertad, paradójicamente, en donde se pueden hacer cosas inclusive un poco más jugadas, porque, bueno, están claros los límites, ¿no? Esto lo venimos viendo en otras cinematografías, en donde vemos que de repente hay escenas de intimidad y de sexo simulado que cobran una relevancia y un vuelo que a veces en nuestros cines nos cuesta encontrar, porque, bueno, lo que vemos como actrices y como actores, que cuando llegamos a estas escenas, si no hay una preparación y no hay un cuidado y no hay un trabajo creativo, vamos con lo que tenemos, vamos con lo que sabemos, con lo que nos acordamos, con lo que recurrimos a lo que tenemos a mano para resolver. Y bueno, por eso es muy interesante ver que, bueno, avancemos una más, que la mitad de las mujeres actrices que realizaron escenas de sexo se sintieron incómodas, y el 17% de los varones también. Es un número menor, igual varones que hablaron de su incomodidad. Nuevamente, desde nuestro análisis hablamos siempre de este número menor, si tiene exclusivamente que ver con eso, con que se sintieron incómodos o tiene que ver también con la socialización del ser varón, ¿no? Que te la tenés que bancar y no te tenés que quejar si algo te molesta, o cómo te vas a sentir incómodo en una escena de sexo, ¿no? Bueno, avancemos una más, por favor. Estas son las situaciones que se indicaron como de incomodidad, que básicamente tiene que ver con que no se respetaran las cuestiones acordadas, que no haya habido un ambiente de filmación respetuoso, o, bueno, tomas innecesarias, o el equipo que es demasiado grande. Esto sinceramente ha cambiado muchísimo desde aquel entonces a ahora. Realmente ahora no recuerdo, o sea, nos enteraríamos si hay un equipo que no haya sido reducido para una escena de sexo simulado, porque la verdad es que hoy por hoy ya no se están filmando escenas de esa manera. Avancemos una más. Bueno, este tema en su momento tuvimos este abuso sexual, ¿no? Estamos hablando del abuso sexual. Cuando preguntamos, el 66% de las actrices y el 32% de los actores dijeron que habían sufrido acoso sexual en algún momento de su trayectoria laboral, y de todo ese total, el 6% dijo que había sufrido este abuso siendo menor de edad, menor de 18 años. Bueno,
todo este dato que fue súper alarmante, sigue siendo alarmante en el momento que lo tuvimos, coincidió con el momento de la denuncia de Telma Fardín, fue en aquel año, en el año 2018. La publicación igual de esto fue un año después porque se dio después de este proceso de mesas de trabajo. Bueno, como suele ser con el abuso sexual, se da en ámbitos privados y en algunos casos no tan privados. Avancemos, por favor. Bueno, estos son los roles que habían perpetrado el abuso sexual: director, productor, actor, responsable de casting. Referenciaron los varones y las mujeres: director, productor, actor, responsable de casting, varón. ¿En dónde? Oficinas de producción, castings, ensayos, set de TV. Avancemos. Luego de esto quedó claro que lo que teníamos que hacer era trabajar sobre esto, ¿no? Sobre los ámbitos privados, que hay cosas que no pueden suceder a solas, la importancia de empezar a generar cambios en estas instancias de producción, ¿no? Que son no necesariamente en los sets, sino en las oficinas y en los lugares más privados. Bueno, avancemos, por favor. Bueno, acá, por ejemplo, hay algunas de las cosas que hicimos en ese momento en colaboración con actores, que eran, por ejemplo, las recomendaciones para castings, que tiene que ver con la información, tener la información clara, vemos en la primera placa, el derecho a hacer todas las preguntas necesarias, los horarios diurnos, avisar, por supuesto, y bueno, todo lo que se dice en esta placa central con respecto a los desnudos, ¿no? Porque teníamos castings en donde se pedía, sobre todo a mujeres, actrices, que se desnudaran en el casting como una práctica bastante naturalizada en algún momento. Avancemos, por favor. Bueno, y esto acá, ya finalizando, les muestro algunas de las cosas que sugerimos en aquel momento en esta publicación. Algunas de estas cosas ya se implementaron, ya se fueron llevando adelante de diferentes maneras, incluyéndolos a protocolos, a formas de trabajo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, pautas de convivencia, ética, modos de vincularse. Todo esto que está, por ejemplo, metido en esta columna de ensayos e interpretaciones, esto ahora se está trabajando mucho en las charlas que se suelen dar ahora antes de los rodajes con los equipos técnicos y los equipos artísticos, ¿no? Generar acuerdos de cómo vamos a trabajar. Con respecto a las escenas de desnudo, sexo o violencia, nuevamente todo esto, ¿no? Insisto sobre, bueno, que tiene que haber un acuerdo previo, esto es fundamental, y la incorporación de un coordinador o coordinadora, por lo general suelen ser coordinadoras de intimidad, abrevia todos estos pasos, porque ese rol lo que hace precisamente es un poco combinar todas estas recomendaciones, ¿no? Trabaja, ese es su insumo. Una más. Tenemos, bueno, acá lo que en su momento sugerimos a nuestro sindicato. Y con respecto al INCA, una más, por favor. Este es el final. Con respecto al INCA, siempre insistimos, desde todas las organizaciones, instituciones y también nosotras como equipo, que precisamente por ser una institución que es la representante del Estado en nuestra industria audiovisual, que el INCA debe ser vedor de todos estos derechos y de muchas de estas situaciones. Por lo tanto, es importante que desde el INCA también se sigan impulsando todas estas iniciativas y garantizando que se cumplan todos estos derechos y se cumplan todas estas normas mínimas de cómo debemos y tenemos, a las cuales tenemos derecho, a la forma en que queremos trabajar en los sets. Bueno, muchas gracias por el resumen, porque era difícil resumir tanta información, pero
creo que quedó claro que es un pantallazo general para por lo menos saber a dónde ir a buscar la información. Muchas de las cosas que mencionaste tienen que ver con seguridad en el trabajo, digamos, ¿no? Cosas que ocurren en todas las industrias. Usa casco. Acá me indica mi compañera que aclare que esto, si lo quieren bajar, está disponible online en la web de Fundación Sagay y en la web de Sagay, en la pestaña Género. Están estos descargables, que son 3 libritos, y también hay unos pósters que les recomiendo muy fuertemente que los peguen en los rodajes, con un montón de recomendaciones súper interesantes. Gracias. Claro, eso es súper interesante. Tenemos como muy poquitito tiempo, pero bueno, fui recolectando un poco todo lo que ustedes fueron diciendo y tengo como 2 preguntas un poco más globales. Está claro que tenemos un problema, Clara, los números hablan solos, y que el lugar de la lucha es detrás de cámara y delante de cámara, son 2 lugares, ¿no? Entonces un poco la pregunta es ¿qué les parece, cuál de los 2 lugares les parece más complejo? ¿Qué les parece que la sociedad va a evolucionar de tal manera que delante de cámara va a ser algo, como decía Sabrina, que bueno, ya poné la sirenita del color que quieras porque si no, no vas a traer rating, digamos, y que tenemos como que enfocarnos muchísimo más en nuestras maneras de trabajar porque eso es como más lento el cambio? ¿Creen que un poco viene por ahí o cómo lo ven? Yo creo que va todo junto. Okay. Es muy difícil, si no, es muy difícil porque es algo que se retroalimenta. Las narrativas son las que confirman estos paradigmas, estos estereotipos. Necesitamos más mujeres, por otro lado, para que se pueda impulsar este cambio de narrativas. Y es como una ruedita, se va retroalimentando, es mi forma de ver. O sea que tenemos que trabajar en todo momento. Lo que pasa es que cuando parte de la solución tiene que ver con que haya más mujeres en cargos importantes, en espacios de decisión, donde realmente se pueden mover las cosas. Es muy notable cuando, por ejemplo, en un jurado hay por lo menos igualdad de mujeres, porque se habla, otros son los debates, se instalan otras preguntas y se modifican las decisiones. Lo mismo por ejemplo, pienso en la industria donde hay altas ejecutivas en las plataformas, pensando en los contenidos, o sea, pulgar para arriba donde buscar más directoras, o sea, es muy poco, realmente, si en cine es el 23, te diría que en lo que es series es tremendo. Un 10. Así. Sí, y el gender washing, ¿no? También. Que claro, están sentadas en un escritorio que en realidad ya la decisión está tomada y están para seguirla. Claro, y hay muchas mujeres que están en esos altos cargos de decisión para perpetuar modelos masculinos, que eso también pasa. Entonces, poner mujeres que perpetúen modelos tampoco es un cambio. Entonces, como dice Celina, van de la mano, o sea, el hecho de que haya más mujeres delante y detrás de cámara se retroalimentan. Y yo creo que estos espacios, que agradezco muchísimo que los armen, con que uno de todos ustedes se quede pensando sobre esto, ya está transformando la realidad. Creo que es así, pero es necesario que haya digamos, más guionistas mujeres donde hay presupuestos altos. Correcto. ¿No? O sea, no en películas donde son 10 personas rodando, o sea, es importante eso. Sí, eso quería preguntarle a Rosy, porque ella habló un poco también a Rocío Gort. Yo le digo Rosy, pero es Rocío Gort. Hablamos un poco, porque en Construir Cine nos pasa en las competencias nacionales, tanto de corto como de largo, que son inscripciones abiertas y tenemos un 75% de películas por lo menos dirigidas por hombres. Entonces cuando tenemos que seleccionar, el comité seleccionador que le pedimos que por favor haya paridad, nos mira como diciendo, sí, pero no me alcanzan las películas que se inscribieron. Entonces por ahí, Rosy, con tu experiencia, que hablabas un poco del Inca, ¿no? Y qué pasaba
¿Qué es lo que hay que destrabar? O sea, es un tema de los puntajes. ¿Dónde ven ustedes que se podría ahí como ayudar también y que, digo, para que el resto de la industria que por ahí no está involucrada en movimientos como más activos, puede exigirlo también desde su lado, ¿no? Mira, yo no creo que pueda responderte desde un análisis o un trabajo hecho muy puntillosamente, sino un poco más desde Sí, desde tu experiencia. Sí. A mí lo que me da siempre la sensación, por ahí que cuando trabajo en películas con más presupuesto, es que el nivel de hombres aumenta muchísimo en cada uno de los negocios. Siempre hago ese comentario cada vez que nos reunimos, digo, se dan cuenta, soy la única, ¿no? Ajá, y sigo, pero aunque sea Como si no hubiera pasado nada. No hubiera pasado nada, pero me pasa eso, me pasa muchísimo. Y yo también estoy en esos lugares muchas veces negociando ciertas cosas porque he tenido como un padrino, ¿no? Que me ha llevado a esos lugares. Entonces a mí lo que me parece que falta destrabar es el prejuicio muy grande. Los hombres eligen hombres para trabajar, los negocios se siguen haciendo en el whisky. Se cierran en los bares, en los barcitos, después del horario de trabajo. Exactamente, en los lugares en los que cuando sos madre... Que la mujer no tiene que accedes, volver a la por casa para ejemplo. hacer la comida. Exactamente, eso es algo que yo lo veo constantemente, no me parece que se esté modificando. Lo que sí creo que va a tener como gran contraparte es que hagamos lo mismo, básicamente. Las Lo mujeres. que sí encuentro, claro, lo que sí encuentro es que cuando dos productoras mujeres se juntan, eligen una directora mujer, que cuando esa directora, sin romantizar el género, ¿no? No es que todas porque somos mujeres somos buenas y pensamos en la... Pero quiero decir, en esta práctica. Los hombres tampoco son digamos. todos buenos. No, pero se juntan. no. Ninguno. Cuando la directora es mujer, por lo general trabajó el guión en algún momento con alguna otra mujer, sus equipos técnicos tienen más mujeres, entonces se va como haciendo como ese mecanismo que me parece que es el último gran eslabón que nos queda, que me parece injusto, que me parece que las mujeres tendríamos que estar trabajando con la misma capacidad que financiera, lo digo solamente, pero sí es que no, es la falta, simplemente es la falta de confianza. Dentro del instituto eso se destrabó, ya no hay puntajes por lo que entiendo, me parece que es así, ya no hay puntajes para el acceso, ni hombres, ni mujeres, ni en las provincias, como que no hay puntaje, entonces uno tiene que acceder, pero sí es verdad que al instituto te tiene que acompañar como directora o como guionista alguna productora, empresa productora, quiero decir. Y ahí es donde hoy tenemos... las productoras están en manos del 70 y pico % de los hombres. Hay muy pocas productoras mixtas y muchísimo menor el porcentaje de productoras 100% de mujeres, como es el caso de Sabri, que sí tiene una productora, pero son muy pocos los casos. Entonces me parece que es empoderar a las mujeres, a las que hoy están en las universidades, en las que están trabajando, las que ya trabajaron hace mucho, en armarse, en generar... Yo mi única recomendación es generar espacios entre nosotras y salir a... Y contención y apoyo, ¿no? Sí. Eso me parece súper importante. Pero no sé si las compañeras tienen... Porque todas hemos pasado por... Sí, yo creo que además es importante nunca olvidar que la igualdad no sucede no solamente por estas cosas, sino porque a veces, digo, por ejemplo, lo que les pasó a ustedes con el tema de que no se presentan mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres llegan menos a veces a hacer cosas porque tienen como mucho atraso de cosas, ¿no? Y tienen como mucha carga laboral, por lo general, bueno, esto ya lo saben todos y deben estar hartos de escucharlo, pero bueno, la doble o triple jornada laboral no es una pavada. Entonces, las políticas de equidad son fundamentales, o sea, no nos tenemos que olvidar nunca de eso. ¿Queremos estar en igualdad de condiciones? Sí, pero sin invisibilizar todo lo que nos va trabando en el camino, las mujeres, que son un montón de cosas. Digo, yo siempre recuerdo, por ejemplo, yo participo y soy parte de la Comisión de Género de SAGAI. A mí me costaba muchísimo ir a las reuniones cuando mi hijo era pequeño. O sea, mis compañeros varones no tenían que contratar a una niñera para ir a esas reuniones. Yo sí, por lo tanto tenía menos plata para un montón de otras cosas. O sea, yo tenía que invertir esa plata para poder ir a esa reunión
y mis compañeros esa plata por ahí la podían gastar en otra cosa. Otra cosa, sí. O se podían las ir tareas del cuidado es un tema. Claro, entonces digo, no nos tenemos que olvidar nunca de eso. Igualdad, sí, pero sin olvidarnos del concepto de equidad. Necesitamos, como en ese meme que se mostraba, que la igualdad es para el que tiene las patitas más cortas poner una escalerita. Bueno, en este caso también, nosotros tenemos mucho atraso hacia atrás. En el caso, bueno, ya sabemos lo que significa la maternidad en las mujeres, que se ha medido con un atraso de 10 años, es decir, las mujeres vamos parejas en desarrollo hasta aproximadamente los 25, 30 años, las mujeres tenemos hijos y ¡pum!, caemos 10 años después a la par de varones que tienen 10 años menos que nosotras. O sea, nos caemos en esos 10 años. Entonces, eso me parece que no lo tenemos que olvidar nunca. Y, por ejemplo, pienso en el caso de un festival, ¿no? Nosotras desde La Mujer y el Cine, que terminamos ayer, siempre decimos, ¿pero qué pasa? ¿Dónde están todas las mujeres que se presentan en nuestro festival que no se presentan en otros lugares? ¿No? Porque recibimos un montón de material. Yo creo que tiene que ver con eso, con primero que tenemos cada vez más un mailing muy directo, pero creo que la mirada de que van a ser escuchadas, recibidas, porque si vos tenés que estar cocinando, estudiando, a la 1 de la mañana llenar un formulario, que igual sabés que igual son 70% varones, igual no te van a dar bola, ni arranco a llenar el formulario, o sea, ni empecé, chau, listo, no me presenté. Entonces pienso desde el lugar de los festivales, desde los lugares donde se dan fondos, esos espacios, si quieren promover a las mujeres, entonces en las deliberaciones de jurado debería haber un puntaje extra por ser mujer. Digo, en muchos fondos en los que participé como jurado, te hacen un montón de preguntas que tiene que ver si es directora mujer, puntaje extra. Si pertenece a un grupo étnico, también en el exterior está. Claro, entonces te da puntaje extra. Todo tiene que ver con las poblaciones que vos quieras favorecer. Si vos querés favorecer, le das un puntaje extra. Y son maneras hasta que se equilibre. Maneras positivas de promover la equidad. Pero que te mueva el amperímetro, no que te dé 2 puntitos. O sea, si querés... entonces ahí es donde seguramente se anoten más mujeres, porque se va a saber que vale la pena llenar el formulario a las 3 de la mañana, porque ese festival, ese fondo de fomento, tiene una mirada muy explícita sobre las mujeres. Yo creo que esa es una solución. Es una muy buena Perdón solución. que No, me vamos meta, a pero vamos tiene a que ver con otras implementarlo. cosas que veo que igual, suceden. sí, en el internacionalmente está muy así. No, pero que tiene que ver con lo que contaba Ro, digamos, y lo que decía también Sabrina con respecto a los roles de decisión. Por lo general, los varones eligen a otros varones porque están igual de fogueados a esos niveles altos, porque han tenido mucha experiencia. Entonces, a nosotras como mujeres a veces nos cuesta juntar toda esa experiencia. ¿Se acuerdan cuando éramos muy jóvenes y empezás a buscar trabajo y te piden experiencia y decís, no tengo experiencia porque no trabajé todavía? Y bueno, a las mujeres muchas veces nos pasa eso, que decís, bueno, pero yo quiero estar a ese nivel, pero tengo que acumular. Entiendo que del otro lado de una empresa, de una plataforma enorme, te pidan que tengas un bagaje de experiencia enorme, pero bueno, ¿cómo haces para generar toda esa experiencia, fogueo y crecimiento? Necesitas un montón de oportunidades para perfeccionar tu arte, y por eso también lo que vos contabas sobre el tema de los premios sin género es problemático, porque muchas veces las mujeres en las diferentes áreas no tenemos tantas oportunidades de foguearnos y de perfeccionar el arte, nuestro arte, como muchos varones. Entonces, por eso no hay que olvidarse del concepto de equidad. Bueno, muchísimas gracias a las 3. Les agradezco mucho por estar acá en este panel. Diez años de competencias, focos, laboratorios, charlas, expertos y mucho más.
Construir Cine, 10ª edición.